Buenas tardes, mi nombre es Sofía Cordero, estoy con mi compañera Lina Rizo, quien se encuentra grabando este video. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad del Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia. El día de hoy nos encontramos en Hogares Claret, que está ubicado en La Sierra, en Medellín. Esto es un programa de resocialización y en este momento nos encontramos en la Casa Esperanza, también llamada Granja 1, que es un internado que trabaja con adultos, hombres entre los 18 y 40 años que tienen problemas de consumo. Apicultura. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Henao, psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, tarjeta profesional 119995 y con registro en seccional de salud 5348209. Profesional. Bueno, no solo con los psicólogos, en cualquier profesión siempre va a estar la base de que para ser un buen profesional se debe ser una buena persona. Determinar una buena persona está desde su estilo de formación, la educación que recibió en casa, los valores que le inculcaron, toda esa base ética y moral que se puede instaurar en cualquier persona, que le van ayudando a establecer unos valores y una moral clara que le ayudan a desempeñarse como un buen profesional. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes? Bueno, los problemas psicológicos más frecuentes, mirándolo desde el campo de psicología clínica, generalmente están marcados entre las situaciones de apegos negativos, de apegos tóxicos, de relaciones de dependencia, entre las situaciones en cuanto a la poca tolerancia a la frustración, al no ser capaces de enfrentar y resolver problemáticas porque no se cuentan con las suficientes herramientas tanto emocionales como cognitivas. Y mucho desde el campo en el cual me muevo, que tiene que ver con el tema de las adicciones, estructuras dependientes que van generando cierta atracción hacia actividades, no solo las sustancias, sino también a ciertos campos de la vida que se pueden volver adictivos y repetitivos para cualquier ser humano. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué es un test psicológico? Bueno, un test psicológico básicamente es una prueba que a través de preguntas o pequeñas actividades te permite evaluar el nivel de funcionamiento o el nivel hasta el cual una persona puede desenvolverse en un campo específico. Entonces en psicología te puedes encontrar con tests que te permiten ver cuáles son los rasgos dominantes de personalidad o algo más específico, muy desde el campo de la neuropsicología, ver cuáles funciones pueden estar siendo alteradas por procesos psicológicos que no están funcionando bien. ¿Cómo se puede solucionar la falta de autoestima? Bueno, la falta de autoestima, digamos que dentro de las problemáticas que puede tener una persona nace muy desde los primeros años, del cómo esa persona es acogida, de cómo esa persona dentro de un modelo de amor de una familia puede ser o no rechazada, y que esto le va ayudando a construir un significado de cuál es su lugar y su valor en el mundo. Realmente superar un problema de autoestima es enfrentar historias de vida que han sido muy lastimadas y que obviamente han llevado a que esta persona sienta que quizás su aporte para el mundo no es suficiente, que lo llevan a devaluarse, que lo llevan a sentir que no son tan aportantes ni tan valiosos para ciertos ámbitos de la sociedad. Entonces poderlo superar es hacer todo un proceso de acompañamiento en el cual se lleve a esa persona a creer en su potencial, en creer en sus habilidades y todo lo que puede dar al otro, y desde allí resurgir como alguien con más que dar y aportar a la sociedad. Igual yo creo que también funciona mucho de pronto mejorar su círculo social, donde se sienta también más especial, ¿no?
hablar de modificar el círculo social, hay una realidad y es que el entorno circundante muy pocas veces va a cambiar. Es difícil que se logre un cambio de afuera hacia adentro, es decir, que modifiquemos el entorno para modificar lo que sucede en el interior, porque estamos hablando de cambios más conductuales, ¿cierto? Entonces ahí sí funcionaría. Si yo necesito atender una situación de una persona que tiene un problema con su control de impulsos, con el manejo de la impulsividad y la ira, quizás el cambiar el entorno funcione porque lo aleja de sus factores estresores. Pero cuando hablamos de la autoestima baja, es un proceso que es más interno y el trabajo debe nacer más desde la reflexión personal, del encontrarse con ese otro y cómo potenciar esas habilidades que tiene innatas. Listo. ¿En qué medida depende de los genes el modo de ser? Bueno, en cuanto a modo de ser, pues básicamente la configuración que traemos de fábrica a los seres humanos nos pone con unas características de personalidad, nos pone con un carácter, con unos asuntos que son muy desde nuestros genes, ¿sí? Mucho de lo que somos, si lo miramos desde la mirada de Jung, de ese arquetipo que nos mueve, desde ese inconsciente colectivo que todos tenemos, viene de generación en generación, ¿sí? Esa forma en que somos viene en parte porque nuestra carga genética nos ha llevado a adquirir ciertos comportamientos que son moldeados también por nuestra familia. Desde pequeños muchos de nuestras conductas y comportamientos se moldean de lo que vemos con nuestra familia circundante, del entorno en el cual compartimos, que nos va diciendo lo que es bueno o malo, ¿sí? Y de allí que podamos ver que en ciertos comportamientos de los seres humanos en algunos lugares son permitidos y en otros no, porque esa cultura también marca ciertas diferencias frente al comportamiento. Entonces siempre va a ser un factor que tiene una carga genética porque por configuración traemos eso que nos lleva a ser, pero que también tiene un modelamiento desde la sociedad, la familia y todo lo que es. ¿Por qué mentimos? Bueno, ese es un tema bastante interesante. Siempre he considerado que el ser humano tiene una naturaleza que lo lleva por instinto de supervivencia cuando le conviene a mentir. Es algo que por chip está instaurado, que desde los ancestros simplemente por poder responder a esa necesidad de sobrevivir se fue volviendo algo necesario para el ser humano. Entonces, ante las situaciones que queremos evitar o huir de algo que nos cause dolor o sufrimiento, siempre va a surgir la mentira como una válvula de escape y que se vuelve algo socialmente reforzado, ¿sí? Está a veces bien visto el mentir. Entonces, en el caso de las infidelidades, más que todo en los hombres, todo ese reforzamiento que se recibe cuando los compañeros te dicen, ve, sí, lograste engañar a tu mujer y entonces qué tan bacano, ¿no? Vos sos el más fuerte, el que más responde, que da eso con 2, 3, 4 mujeres. Y se va volviendo un círculo que es difícil de frenar por el reconocimiento que logras. A veces el tema de la autoestima también te puede jugar en contra, cuando hay una autoestima baja y necesitas un reconocimiento desde afuera, que alguien te dé esa fuerza que por instinto tú mismo no tienes, pues entonces necesitas construir toda una fantasía alrededor que sostenga tu forma de vivir. Entonces se vuelve también la mentira una forma de evadir mi realidad, de convertirla en un escudo para no sufrir con eso que no tengo realmente. Entonces termina volviéndose también un mecanismo de defensa. Otra cosa que creo que tiene mucho la gente, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Es eso de pronto exagerar todas las historias. Contamos algo y en la mente lo tenemos de una manera, pero siempre al contarlo le ponemos detalles, entonces estamos diciendo, no, es que tal persona dijo esto, entonces, pero le agregamos muchas más cosas. Y que cuando vamos a hablar de la verdad, se nos convierte en un asunto de subjetividad versus objetividad. O sea, ¿cómo mido yo lo que es real, lo que es cierto, lo que es verdadero? Si no es a través de la subjetividad de cómo cada persona interpreta y lee el mundo. Entonces nos encontramos que en cuanto a lo que es esa barrera entre lo cierto y lo falso,
es una discusión entre qué es subjetivo y qué es objetivo, hasta donde lo que yo percibo lo interpreto y para mí es cierto, pero puede que el otro lo lea de una forma diferente y entonces se convierte en una mentira para él. Claro, no, y es que, pues la verdad absoluta es algo muy complicado, ¿no? Yo creo que, o sea, las verdades siempre terminan siendo opiniones. Sí, de cierta forma las verdades absolutas son una utopía. Exacto. Solo se tienen comprensiones de lo que hay en cuanto a la realidad, más no una conclusión objetiva que realmente nos permita decir esto es lo cierto por completo. Sí. Bueno, ¿hay gente con buena y mala suerte? Bueno, la mala o buena suerte es un asunto ya de interpretación y de refuerzo para algunos. ¿Sí? Para algunos es más fácil asumir que fue un asunto de mala suerte que responsabilizarse de las malas decisiones que toma. Sí. ¿Sí? Entonces, no, lo que pasa es que Pedrito está en el cargo directivo porque tiene rosca y cuenta con muy buena suerte de conocer las personas indicadas, pero desconocemos también los esfuerzos de Pedrito. Quizás no sabemos qué carrera, qué formación adicional hizo, cuáles han sido sus trabajos anteriores, qué tantos esfuerzos ha hecho. Entonces terminamos dejando a un lanzamiento de dado algo que ha sido realmente el esfuerzo y sacrificio de toda una vida de otra persona. Realmente no considero que la buena o mala suerte exista. ¿Sí? Existen consecuencias de las decisiones que tomamos y a veces nos cuesta responsabilizarnos. Y es más fácil reconocer en la suerte una válvula de escape a lo que es el resultado de una decisión que no tomé asertivamente. Y que yo creo que también es como un tema muy de energías y todo esto, ¿no? Claro. Pues digamos la gente que tiende a pensar en eso, creerá también pues en lo de las energías. Sí, el asunto energético en cuanto a la actitud con la que tú enfrentas cada situación te ayuda a sobrepasarlo de mejor manera. Claro. No es tanto el asunto de suerte, sino que la disposición que tú le pones a cada evento te puede ayudar a que lo sortees con más facilidad o a que te hundas con más fuerza. Bueno, ¿cuáles son los problemas sexuales más frecuentes? Los problemas sexuales más frecuentes, creo que allí entra toda la temática de las parafilias, ¿sí? Todo lo que son lo que moralmente se califica como una aberración en cuanto al desempeño o al funcionamiento sexual normal. ¿Sí? Entendemos entonces que desde una mirada muy del tabú y muy moralista, entonces la relación sexual coital debe entrar en ciertos parámetros, pero que entonces cuando nos desviamos de ello y entonces aparece todo el tema de la zoofilia, de la coprofilia, de todos estos asuntos externos que deben emerger para lograr la excitación y encontrar realmente la satisfacción desde lo sexual, que por un asunto más moral entonces lo vamos viendo como negativo, pero que lo que nos lleva es a explorar dentro de la historia de vida, bueno, que ha hecho que algo que se debe vivir de una forma natural requiera de un factor externo para potenciarlo. Desde allí creo que la mayor problemática surge de esas parafilias que a veces existen. Ya, y pues la falta de comunicación, ¿no? Porque pues de pronto, o sea, sí hay temas que ya son un poquito más extremistas, pero pues me imagino que habrá muchas parejas también que de pronto por no comunicarse de pronto sus deseos o la manera en que prefieren hacer, entonces pues tienden a fallar en ese Digamos que ya ahí entonces nos metemos a la temática de cómo las problemáticas naturales de la pareja interfieren en otros aspectos, ¿cierto? Como lo puede ser la sexualidad, el solo hecho de hablar, por ejemplo, de que en una relación de largo tiempo se pierde el gusto por el otro y que te lleva a una disfunción eréctil durante las relaciones, por ejemplo, ¿sí? Y que pueden hacer simplemente una pareja que al principio se quería mucho, pasaron miles de cosas y mucho tiempo entre ellos y que ya se empieza a perder ese gusto inicial y que no necesariamente significa que la persona ya tenga un problema de lo sexual, sino que la falta de motivación ya te hace que el funcionamiento y el desempeño durante la relación no sea la misma. ¿Por qué se cometen crímenes? ¿Por qué se cometen crímenes? Bueno, eso es una pregunta realmente compleja, ¿sí?
Digamos que desde el inicio de la sociedad o de lo que se conoce de la vida del hombre en sociedad, se ha visto la necesidad de que existan reglas que regulen el cómo se comporta. Lo vemos incluso desde lo que la misma Biblia nos pone, por ejemplo, en lo que es la historia de los mandamientos, ¿sí? De cómo desde ese mandato de una entidad superior surgen unas reglas que le dicen mínimamente para que no hayan problemas, cumpla con esto, ¿sí? El hombre, digamos que en ese desarrollo dentro de la sociedad va a cruzar muchas veces límites que no son bien vistos, y cometer crímenes a veces aparecerá como algo dentro de la naturaleza humana, ¿cierto? Dentro de ese actuar instintivo hacia el gusto por ciertas cosas que no están dentro de la ruta de lo que la sociedad ha construido como permitido, ¿sí? A veces el cometer crímenes también va a estar mediado porque a nivel comportamental hayan factores que no fueron bien estructurados, entonces se crece con problemas de consolidación de la personalidad, trastornos de la propia personalidad que te pueden hacer actuar de forma inadecuada en espacios donde se espera que te comportes de otra forma, ¿sí? Entonces allí surgirá entonces el crimen o como un problema nato de comportamiento o como un problema funcional porque realmente hay una estructura que no está funcionando como debería hacerlo de la manera correcta desde lo neuronal y cerebral. ¿Somos malos por naturaleza? Yo creo que el ser humano no es malo ni bueno por naturaleza. Simplemente somos humanos y tenemos algo que es maravilloso, que es el libre albedrío. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Dentro de ese vivir en sociedad donde se han construido unas normas básicas, se ha puesto una barrera entre lo que es permitido y lo que no, ¿sí? Y dentro de ese libre albedrío puede pasar que tomamos decisiones que nos hacen salir de eso que moralmente está construido. Pero entonces, ¿dónde trazamos la línea de que realmente lo que entendemos como bueno o malo realmente es lo bueno o lo malo? ¿Sí? Si nos vamos a una mirada, digamos, un poco más desde la corriente hedonista, donde el fin último sea el bienestar del ser humano por sí mismo, entonces si todo lo que ese ser humano hace por satisfacer sus propias necesidades lo lleva a cometer un acto contra la cultura, contra la sociedad, contra la moral, entonces ya por eso es malo. Quizás entre sus parámetros él no lo ve así, y nos pasa a menudo que muchas personas cometen actos que moralmente son juzgados, pero que para él en ningún momento son algo negativo o malo, él simplemente estaba tratando de satisfacer una necesidad de un impulso que él vio desde allí, pero que un código ético y moral nos dice, eso no se debe vivir así. Entonces, bueno, desde allí yo creo que por naturaleza no somos ni buenos ni malos, simplemente tenemos la posibilidad de tomar decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias, que esas sí pueden ser buenas o malas, dependiendo de qué estoy buscando y de cómo me pueden juzgar dependiendo de la decisión que tome. ¿Se puede saber cómo es una persona a partir de su escritura? Bueno, saber cómo una persona es desde la escritura, digamos que no por completo, pero nos puede dar ciertos rasgos. Por ejemplo, desde el qué tan rápido o qué tan lento escribe nos puede hablar de si la persona es impulsiva o si es, por el contrario, es más calmada y más tranquila. Si escribe con cierta inclinación o con cierto estilo caligráfico, nos puede hablar de qué formación ha tenido en su vida. Pero realmente determinar que porque la letra esté hecha de cierta forma o de otra nos va a hablar específicamente de cómo es una persona, no, nos puede dar rasgos, más definitivamente decir que nos va a decir exactamente cómo es, no. ¿De qué depende la felicidad? La felicidad, pues yo siempre he considerado que depende de cada persona, ¿sí? La felicidad tiene una pequeña línea que cada quien define, cada quien dentro de sus gustos, dentro de lo que escoge como permisible para sí mismo, define qué es eso que le da felicidad y qué no. Sí, cada persona tiene su tipo de felicidad, ¿no? A veces nos metemos dentro de la discusión de que hay un constructo social de que la felicidad tiene que ser tener plata o tener bienes, pero realmente eso es un constructo social. Hay gente que realmente logra ser feliz sin tener nada material.
O hay personas que, digamos, tienen todo económicamente y no pueden Y ser no logran felices. ser felices, sí, es real. ¿Cómo sabemos qué parte del cerebro se encarga de las distintas cosas? Realmente el tema de las neurociencias en las últimas 2 décadas es donde ha tenido su explosión. Si bien desde mucho antes se especulaba y se medía anatómicamente que habían ciertas zonas que se encargaban de hacer ciertas funciones, creo que los avances tecnológicos hoy nos han permitido mapear más el tema cerebral y ver qué zona específica se encarga de cada cosa. Pero que es un asunto muy de la mano de las neurociencias, que nos permiten a través de escáneres, de máquinas, de muchas cosas, de tomografías, de muchos elementos que nos permiten evaluar realmente y en tiempo real a la hora de cada persona cumplir ciertas funciones, de ver cuáles son las zonas específicas que se están activando. ¿Sí? Y creo que el llegar a saber qué zona se encarga realmente de cada función ha sido algo donde todavía hay mucho por descubrir, a pesar de que se ha logrado develar mucho, pero que ahí vamos desentrañando cada vez más ese misterio que es el cerebro humano. ¿Por qué tanta gente necesita apoyo psicológico? Yo no diría que porque tanta gente necesita apoyo psicológico, sino porque cada una de las personas que existe en el mundo necesita apoyo psicológico. Esto no es un asunto de la persona que únicamente tiene depresión o de la persona que tiene un trastorno de personalidad o que tiene un problema con el control de emociones y de impulsos o que tiene un problema de adicciones. No, esto debería ser un asunto de cada ser humano. Es que la salud mental es tan importante como la salud física. De hecho, nos damos cuenta que hay asuntos donde la salud mental interfiere a tal punto de crear enfermedades y desde allí lo psicosomático surge con mucha fuerza. Entonces hay que darle el peso de comprender que no es que muchos necesiten el apoyo psicológico, sino que todos deberíamos contar con un apoyo psicológico. Si bien desde pequeño al ser humano lo forman para ser autónomo e independiente, también hay momentos donde se necesita ese apoyo de contar con alguien a quien puedas compartirle eso que te causa daño o que te causa temor o que te causa angustia para saber cómo lidiar con ello y desde ahí pues tener una forma más tranquila de vida. Bueno, ya la última pregunta, que es ¿cuánto tiempo se tarda en solucionar un problema psicológico? ¿Cuánto tiempo se tarda en solucionar un problema psicológico? Bueno, creo que ese es un asunto realmente subjetivo. En lo que tengo experiencia en psicología clínica, me he encontrado con personas que maravillosamente logran hacer insights de sus problemáticas y en cuestión de 2 o 3 sesiones tener su vida resuelta, porque hablamos de pronto de problemas que podría decir uno menores, pero también de encontrarte personas con problemáticas menores que pueden pasar 1, 2, 3 años asistiendo a terapia y aún no encontrar realmente una respuesta a esa situación que están viviendo. En un tiempo específico, creo que eso lo marca cada persona, de saber hasta qué punto eso que lo está quejando, que lo está agobiando, que le está haciendo la base de su problemática, logra adentrarse y hablar de eso, ¿cierto? Sí. Qué apertura logra en ese consultorio, qué empatía logra con ese profesional que lo está atendiendo y desde allí poder trabajar en los asuntos neurálgicos. Entonces, hablar de que un proceso puede ser de 15 minutos que te sientas a conversar con el profesional o puede ser de 3, 4, 5 años en terapia y que no haya un avance significativo. Bueno, esto fue ya todo. Muchas gracias a ti por ayudarnos en esta entrevista. Mucho gusto. Nos gustan mucho las respuestas y pues gracias por la ayuda y el apoyo.